pensar y pensarnos en las realidades más dolorosas que vive el país, pues ese dolor es también esa oportunidad para hacer esto, para pensar y pensarnos como parte de este todo. Y por eso yo he estado compartiendo algunas reflexiones que vienen de distintas personas. Ayer compartí algo de Natacha Reyes, hoy hay un editorial publicado también en nuestra página web de Roberto Chávez, y dice: entre el silencio y el acoso, el fútbol ecuatoriano ante el asesinato de los 4 niños de Guayaquil. Me parece importantísimo reproducirlo. Yo sé que muchos de ustedes visitan nuestra web, pero a quienes nos escuchan pues a través de la radio, y dice así: el fútbol ecuatoriano guarda un silencio cómplice, mientras los cuerpos de 4 niños futbolistas yacen calcinados cerca de la base militar de Taure en la provincia de Guayas. Las figuras del deporte, del periodismo especializado e instituciones deportivas del país miran hacia otro lado. Ismael, Josué, Saúl y Steven, de entre 11 y 15 años, no solo fueron víctimas de desaparición forzada y posterior asesinato presuntamente a manos de militares, también son víctimas de la indiferencia del deporte más popular del país. Somos futbolistas, no delincuentes, rezaban varias de las pancartas que acompañaban los plantones que demandaban que los niños regresen con vida. La frase, desgarradora en su simpleza, desnuda una verdad incómoda. En Ecuador, ser joven, negro y pobre te convierte en sospechoso permanente. Incluso cuando tus sueños están en una cancha de fútbol y tus logros cuelgan en forma de medallas en las paredes de tu casa, como sucedía con Ismael Arroyo, goleador de la Academia Richard Borja y sobrino del ex seleccionado Michael Arroyo, quien lo llevó a probarse en las inferiores de Barcelona en su momento. El silencio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que encontró tiempo para lamentar el fallecimiento del hermano de un dirigente, pero no la de 4 niños futbolistas asesinados a manos de las Fuerzas Armadas, es ensordecedor. Guardaron un silencio sepulcral ante el asesinato de 4 niños que podrían algún día haber vestido la tricolor nacional. En ese mismo sentido, mientras las cuentas oficiales de la selección enviaban mensajes de Navidad y Año Nuevo, las madres de Ismael y Josué Arroyo, de Steven Medina y de Nehemías Arboleda lloraban la ausencia de sus hijos. La Liga Pro Ecuador, con sus programas de desarrollo infanto-juvenil, calla. Los 16 clubes profesionales de primera categoría, mudos. Mientras los periodistas deportivos se deshacían en condolencias y congojas por la muerte de colegas extranjeros, apenas susurraban sobre el asesinato de 4 futbolistas en potencia. El Ministerio del Deporte, convertido en vitrina electoral del gobierno de Noboa, también ha optado por el silencio cómplice. La misma institución que no duda en utilizar sus redes sociales como caja de resonancia del presidente, guarda un conveniente mutismo ante el asesinato de 4 niños deportistas. Y mientras la indignación popular crece, Noboa, quien inicialmente sugirió declarar héroes nacionales a los niños, ahora mantiene un silencio calculado desde que la Fiscalía confirmó la identidad de los cuerpos calcinados, evidenciando que su preocupación principal es proteger su imagen ante la inminente campaña electoral. Solo Frickson Erazo, exfutbolista afroecuatoriano, se atrevió a nombrar lo innombrable. Criminalizar la pobreza y nuestra piel negra es lo más deleznable que puede existir por parte de quienes se supone deben cuidarnos y protegernos. Sus palabras resuenan en un vacío de pronunciamientos institucionales. ¿Dónde están las voces de los futbolistas profesionales que surgieron de barrios similares a las Malvinas? ¿Dónde están los referentes del fútbol ecuatoriano? ¿Dónde está la Asociación de Futbolistas? El silencio de quienes lograron escapar de contextos similares resulta particularmente doloroso. Hay una imagen que ha dado la vuelta al mundo y es aquella que retrata a Josué e Ismael posando en un partido de fútbol. A sus espaldas se encuentra la cancha del Estadio Isidro Romero Carbo del Barcelona, que de manera involuntaria se ha vuelto un símbolo de su amor por el fútbol. Detrás de sus rostros, el templo del fútbol ecuatoriano se alza como testigo mudo de sus sueños truncados. El fútbol ecuatoriano, de a poco, ha elegido de qué lado de la historia está. Es imposible olvidar que mientras Liga Deportiva Universitaria condecoraba a la Policía Nacional tras el paro nacional del 2022, ignorando centenares de heridos y múltiples muertos, hoy ese mismo fútbol mira hacia otro lado cuando sus propios niños son desaparecidos por fuerzas del Estado. Eduardo Galeano escribió que el fútbol es el espejo del mundo. Si es así, el espejo ecuatoriano refleja una imagen perturbadora, la de un deporte que ha perdido su conexión con sus raíces populares,
que calla ante la injusticia y que permite que sus niños sean criminalizados por el color de su piel y por su origen social. Continúa este editorial que pueden repasarlo a través de nuestra página web www.radiopichincha.com, de Roberto Chávez, entre el silencio y el acoso, el fútbol ecuatoriano ante el asesinato de los 4 niños de Guayaquil. ¿Y qué pasa mientras tanto en los espacios donde se supone que tenemos o tendríamos la posibilidad de expresarnos? Durante los últimos días, cierres en las calles que rodean la Presidencia de la República, en el centro histórico de Quito, pues se han intensificado. Este fin de semana se registraron varios, impidiendo no solo el tránsito de visitantes y turistas, sino afectando los negocios también de este sector. Evelyn Caiza está ahí a esta hora para contarnos un poquito cómo está este sector. Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cuál es el ambiente que dice también la gente, los dueños de los negocios en el centro histórico de Quito. ¿Qué tal, Sofía? Amigos, buenos días. Sí, lo que nosotros podemos registrar en este preciso momento no es solo el vallado que ustedes pueden observar a esta hora en los exteriores de la presidencia, vallado que se extiende durante cuadras debido a que el presidente Daniel Noboa ha decidido cercar los exteriores del Palacio de Carondelet. Hace pocos minutos también podemos observar decenas de militares que caminan por la plaza con sus armas, con sus uniformes, pues lo que representa un tanto de amedrentamiento, ¿no? Principalmente para niños, para mujeres, para adultos mayores que deseen venir a tomar el lindo sol que nos ofrece el centro histórico, pues se encuentran con este panorama. Como bien lo dijeron, también lo que nos trae acá es precisamente la preocupación, ya que usted, vecino, vecina, ha de haber visitado el centro histórico de Quito el sábado, el domingo, y se lleva la gran sorpresa de que está cerrado, ¿no? No puede ingresar a la plaza, no puede conseguir la gastronomía, no puede hacer el gasto a los vecinos, comerciantes, y pues sí, nos han presentado varias quejas. Nosotros conversamos tanto con los dueños de negocio, las personas que tienen sus pequeñas tiendas, incluso con los lustradores de zapatos, que les hacen un llamado al presidente a retirar las vallas. Dicen que es su único sustento y que ya ni siquiera pueden contar con él. Escuchemos qué es lo que nos dijeron. Yo, para que me dejen entrar, yo madrugo a las 4 de la mañana y ya estoy aquí. Bueno, que el llamado para el señor presidente sería que quiten las mallas, porque aquí en la sierra es menos peligro que la costa. Uy, mija, a nosotros nos afecta totalmente la economía, porque a ver, durante toda la temporada navideña también nos cerraron. Entonces nos afecta totalmente en la economía a todos aquí, porque no nos dejan trabajar y nos cierran. A veces ni siquiera ni se vende ni para un solo pan, no se vende para nada. Y diciembre fue constante los cierres, pasó bastante tiempo cerrado. Bastante tiempo, por eso la semana navideña igualmente nos cerraron. Esa temporada nosotros esperamos para poder, vender y todo eso, pero no, nos cerraron y ahí totalmente nos baja la economía a nosotros, igualmente, a todos. ¿Cuál sería el llamado al presidente para que tome conciencia sobre esto y no ponga las vallas cada vez que, digamos, él dispone? O sea, que no nos interrumpa el trabajo. Aquí a nosotros nos afecta total. O sea, dése cuenta, estamos frente a la alcaldía, frente a la presidencia. Y, o sea, es movimiento aquí, o sea, es movimiento de personas, movimiento peatonal y todo eso, y no entra nadie. Nos afecta a nosotros. Por eso el señor presidente que abra. Porque yo creo que teniendo cerrado desde la mañana hasta la noche y no hay nada, ninguna marcha, nada, no hay nada. ¿Por qué considera usted que pone las mallas? O sea que no sé si es temor o será miedo o será qué, pero contar que nos encierra aquí a nosotros. Nos encierra porque es total, desde la mañana hasta la noche, porque una vez nos cerraron desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fin de semana que es un día que hay que trabajar. Todos los días nosotros comemos. Como el señor presidente tiene su plata segura, entonces a él no le afecta en nada. A nosotros huertas son diariamente que nosotros tenemos que trabajar para un sustento en nuestro hogar. Sí, buenos días, señorita. Sí es verdad de lo que decimos, ¿no? Yo ya he estado molesto también porque ya hace unos 7 años viene cerrando la Plaza Grande y que no nos ha dejado trabajar normalmente, como decir. Y Noboa también igual sigue y no es que cierra este sábado y domingo nomás, sino a cada rato y
sí nos tiene mal a nosotros. ¿Cuánto representan más o menos las pérdidas diarias y más aún de un fin de semana que el presidente, digamos, dispone cerrar la plaza? Poniéndole unos $20 diarios nomás, ¿cuánto también nos perderíamos al día? Pues no es solo esa vez, sino a cada rato, y si nos estamos mal tiene este señor presidente Noboa. ¿Cuál sería el llamado que le hace usted al presidente para que tome conciencia sobre esto y pues les permita trabajar, no? Yo le diría, porque este es presidente, como yo le he reclamado algunas veces a Lenín Moreno, al Lazo, al Noboa, también nunca nos han hecho caso o nunca escucha al pueblo. A este presidente sería de que cuando ya no esté en el poder, cambiando a otro presidente, nomás sería que quiten estas vallas y que nos cierren. Si no, si es que ganara este Noboa mismo, seguiría cerrando la Plaza Grande como está cerrando mismo otra vez 4 años más. Es que no, pues es que por eso la gente también debería pensarse de que este gobierno de derecha nunca hace bien al pueblo, en vez de hacer bien, nos vienen a hacerse mal a nosotros. Sí, pues es un día que no se ve nada de ventas, es muy poca la gente que pasa, es súper baja las ventas. De los testimonios de los vecinos que nos denuncian que debido al vallado que el presidente decide poner cada tanto a diario alrededor del Palacio de Carondelet, pues las ventas han bajado. Es su único sustento que tienen a diario y hacen un llamado al presidente a tomar conciencia sobre este tema, ya que incluso, como escuchamos tal vez, si él tiene que llegar a las 4 de la mañana para que le permitan ingresar a instalar su puesto. Eso es lo que nos cuentan los vecinos desde la plaza, de donde podemos constatar que continúan las vallas, que continúan también decenas de militares rondando la presidencia, impidiendo un poco pues el libre tránsito de las personas y principalmente de los turistas que llegan a disfrutar de las maravillas que tiene el centro histórico. Es lo que les podemos contar. Nosotros continuaremos pendientes y sin recordarles también que hoy se va a realizar el plantón de los niños. Es otra cosa que resuena por acá, por el centro, que resuena todavía en el país para exigir justicia por los niños de las Malvinas a las 3 de la tarde en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. Así es, Evelyn, más adelante vamos a tratar ese tema con quienes pues están preparando precisamente carteles, pancartas, arrullos para ser parte de este plantón en los exteriores de la Fiscalía. Así como nos mostraba Evelyn Caiza, luce la democracia en el Ecuador. 9:31, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de los virus respiratorios que están afectando muchísimo y por supuesto queremos tener información que nos permita cuidarnos, proteger a nuestras familias. Ya volvemos. 9:33 y ya está con nosotros Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Pues sí, ya estamos aquí acompañándoles un día más con más información y ya estamos también acompañadas en cabina. Así es. Bueno, en los últimos días se han generado diversas inquietudes en la ciudadanía sobre la presencia de virus respiratorios y su impacto en la salud pública, especialmente en esta temporada invernal o de lluvias. El Ministerio de Salud Pública ha aclarado que aunque se reportan brotes de virus respiratorios comunes como el virus sincital respiratorio, la influenza y el metapneurovirus humano, no hay evidencia de un nuevo virus que represente una amenaza sanitaria en el país. Pero para entender mejor qué son estos virus, también su comportamiento estacional y cómo podemos protegernos, pues ya nos acompaña esta mañana en cabina el doctor Ricardo Morales. Él es médico pediatra y bueno, con su experiencia y conocimiento también abordaremos las implicaciones de estas enfermedades, acciones de prevención también efectivas, medidas que también debemos tomar como sociedad, ¿no? Para cuidar especialmente a los grupos más vulnerables como niños y adultos mayores. Doctor Morales, muy buenos días, bienvenido a las Warmis y bueno, queremos empezar conociendo las diferencias, ¿no? Entre estos virus que en este momento están en el ambiente, por así decirlo, y en comparación también con los otros virus. Sabemos del metaneumovirus, que sabemos que está presente, no sabemos tampoco qué tanto está afectando a la población, pero para saber cómo diferenciarlo entre los otros virus. Buenos días, doctor. Muy buenos días con todos y muy bien, más bien gracias por la invitación. Bueno, hay que entender algunas cosas. Estamos en una época de virus respiratorios. Esta época es muy importante porque hay mucha transmisión de virus respiratorios, sobre todo de influenza, virus sincitial respiratorio, y uno de ellos es el metaneumovirus. También hay otro tipo de virus como el rinovirus, etcétera.
Entonces hay que entender varias cosas. Número uno, que todos estos virus pueden provocar, dependiendo de cada persona y dependiendo del estado obviamente de riesgo, pueden provocar desde una simple gripe, una infección respiratoria alta, nada más, o pueden llegar a tener neumonías, bronquitis, pero eso depende muchísimo de varias cosas, de la capacidad de respuesta del huésped, de la persona que está, por ejemplo, niños pequeños tienen más alto riesgo, inmunosuprimidos tienen más alto riesgo, personas adultas mayores tienen más alto riesgo, dependiendo de eso, y también las personas que no han sido vacunadas, sobre todo influenza y COVID-19, que también es uno de los virus respiratorios, que sigue siendo común, a pesar de que ya no es letal como estábamos antes, pero realmente es un virus que está bastante común y que muchas veces vienen en coinfección, y ahí es cuando se comienzan a complicar los casos. Bueno, y es que nosotros nos alertamos cuando vemos que levantan la alerta en China, por ejemplo, sí, que es un poco como el tema de cómo el COVID-19 también impactó y esta pandemia tan fuerte que vivimos, que ya nos genera como una alerta. Esto que se ha dicho de China, ¿puede generar algo mayor, algún evento o epidemia mayor? Bueno, primero hay que entender varias cosas. Número uno, que el metaneumovirus no es un virus que no ha estado entre nosotros, no es un virus nuevo. Es un virus que ha estado siempre, que ha causado generalmente infecciones respiratorias altas en su gran mayoría, pero puede llegar a causar, como lo dije antes, en personas con riesgo, bronquitis, bronquiolitis en los niños pequeños y también hasta neumonías, que pueden llegar, sí, a terapia intensiva dependiendo del caso. Pero este virus general, lo que vemos ahorita en China, no hay un colapso real del hospital, no hay una crisis sanitaria en sí, no hay una alerta epidemiológica en relación a nivel mundial. Sí, el metaneumovirus ha aumentado sus casos. En 2023 también aumentaron sus casos en un 36%, también tuvimos un brote también de metaneumovirus, a diferencia de otros años, mucho mayor, pero eso es muy diferente. ¿Cuál es el problema en sí? Que estos virus pueden venir en coinfección, como dije previamente, al ladito de la influenza, al ladito del COVID-19, entonces si el paciente no está vacunado, tiene más riesgo de que ambos virus produzcan un daño mayor y produzcan una hospitalización o produzcan otro tipo de cosas. Entonces, importantísimo, primera recomendación, que todos los niños se vacunen contra la influenza y contra la COVID-19. ¿Por qué? Porque estamos evitando que si es que tengo metaneumovirus y también tengo contacto con influenza, no tenga más riesgo y más bien tenga menos riesgo para poder tener una infección respiratoria que no sea grave. Y doctor, ¿cuáles son los síntomas de cada uno de estos virus como para reconocerlos? Y bueno, en algunos casos también dicen preferible quédense en casa con cierta medicación, pero ¿en qué casos también se debe acudir, como usted menciona, al hospital para que estos casos sean atendidos, ya que puede agravarse, ¿no?, la situación? Bueno, la recomendación es apenas se tenga síntomas acudir donde su médico, donde su pediatra. ¿Por qué? Porque cualquier síntoma puede incrementarse dependiendo de cada caso, ¿sí? Y no podemos predecir eso. Pueden comenzar con síntomas tan simples como fiebre, congestión nasal, fluido nasal abundante, tos seca y nada más. Pero de ahí puede incrementarse estos a dificultad respiratoria, puede tener una tos que comience a producir vómitos, que produzca que el niño que se ponga morado, que el niño comience a jadear y produzca una infección como una neumonía que sí necesite una hospitalización. Entonces, es importantísimo entender que cada uno de los síntomas que podemos llegar a tener puede agravarse dependiendo del caso. Por eso es importantísimo que tenga el niño tratamiento. Si el niño no tiene tratamiento, podemos aumentar el riesgo de que este niño se complique. Además, es importantísimo que el tratamiento no implica antibióticos. Nuevamente, no implica antibióticos porque el abuso de antibióticos es un problema de salud pública mundial y el abuso de antibióticos puede poner en riesgo más bien a nuestros niños. Eso, digamos, es un jalón de orejas, un llamado de atención, porque como padres, lo primero que queremos, incluso cuando nos pasa algo a nosotros mismos, es deme un antibiótico para que me pase rápido, pero no siempre es así porque no siempre se trata de infecciones bacterianas, ¿no?, que es cuando actúan ahí los antibióticos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un síntoma como la fiebre? ¿Cómo se debe tratar? Porque usted dice, hay que acudir al médico, pero para los padres, las madres, el tema de la fiebre es algo que nos asusta muchísimo y siempre queremos bajarla de inmediato. Es importante entender que la fiebre es un mecanismo de defensa. Al ser un mecanismo de defensa, sí permite que disminuya la replicación viral, pero también hay que saber controlarla. Entonces, número uno, primero no automedicar, siempre estar en contacto con su pediatra. ¿Por
¿Por qué? Porque las dosis de medicación para los niños son en relación al kilo de peso. Entonces, si es que damos una dosis muy pequeña, no vamos a hacer el efecto necesario y el niño no le va a bajar la fiebre. Segunda cosa, también si es que damos una dosis excesiva, por ejemplo, podemos tener intoxicaciones. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta que tenga comunicación con su pediatra y sepan qué medicación dar. Además de eso, es importante entender que el baño per se no es que va a ayudar a bajar los síntomas, va a ayudar un poco, pero no ayuda a completamente a bajar la fiebre. Pueden ayudar con baños de agua tibia, no agua fría, sí, esto es muy importante porque puede haber un rebote de temperatura para que el niño vaya haciendo, y de poco a poco, o sea, progresivamente en un lapso de unos 20 a 30 minutos hasta ponerse en contacto con su pediatra o ir y acudir al hospital. Sobre todo importante los niños menores de 3 años que pueden llegar a tener convulsiones febriles, que no es que les da a todos los niños, sino pueden tener cada individuo tiene su riesgo. Sí es importante que se cuide eso, y sobre todo si hay niños que tienen antecedente de esto. Doctor, ¿qué momento es idóneo para la vacunación, para la influenza y el COVID-19, considerando que, bueno, saben decir, ¿no?, que una vez que ya está contagiado con síntomas no es recomendable eso, después de cierto tiempo hay que esperar? ¿Cómo funciona el tema de la vacunación para los padres y madres que escuchan y a veces dicen, bueno, le voy a vacunar cuando está enfermo, o no saben cómo manejar el tema de la vacunación? O ya le dio y ya quedó inmunizado. No, eso es importantísimo. Primero lo que dijeron. Primero, ya le dio y quedó inmunizado. Recordemos que hay varios subtipos que son bastante letales, sobre todo de la influenza A, la H1N1, la H3N2, sí, y sobre todo es importante entender que también la influenza B también nos puede causar síntomas muy importantes. Por eso es importante tener la vacuna completa. Si ya le dio influenza, no sabemos cuál de las influenza A le dio, y sobre todo puede también darle la influenza B. Entonces es importante que mantengan que a pesar de que ya le dio influenza, puedan vacunarse. Y esto también incluye a los adultos mayores y a los adultos, si es que ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Por favor, háganlo, porque toda la familia tiene que estar inmunizada en relación a esto, y los pacientes que tienen riesgo. Segundo, es importante que para que tener una mejor reacción inmunitaria hay que ponerse la vacuna cuando el niño está sano. Apenas esté sano. Tampoco van a esperar demasiado tiempo, porque si no, recordemos que para contagiarme yo de influenza o de cualquiera de estos virus tengo entre 24 a 72 horas. Y para que yo tenga una cobertura y la vacuna haga efecto, hasta 2 a 4 semanas. Entonces es importantísimo que tengamos lo más pronto la vacuna. ¿Para qué? Para que no lo hagamos. Entonces, por eso en otros países se vacuna en octubre, antes de noviembre. ¿Para qué? Para que cuando el virus no está circulante, ¿qué hago? Yo no tengo el virus circulante y simplemente hace efecto la vacuna, y yo cuando el virus está circulante tengo menos efectos. Recordar también que es importantísimo entender que no todo síntoma respiratorio significa que el niño esté enfermo. Hay niños que son alérgicos y necesitan su tratamiento contra la alergia. Entonces, recordar una cosa importantísima: entre 3 a 5 días una infección puede resolverse o complicarse. Si sigue con síntomas respiratorios persistentes, es importante ver que no se trate de una enfermedad respiratoria crónica, ¿sí? Y estos niños que tienen enfermedades respiratorias crónicas, rinitis alérgica, asma o cualquier este tipo de enfermedades, tienen más riesgo de infectarse por estos virus respiratorios. Entonces, ellos son quienes más deben vacunarse. ¿Qué tan importante es el diagnóstico? Que lo hablábamos un poquito al empezar la entrevista o previo a empezar la entrevista, ¿no? Porque uno dice, tengo gripe, tengo influenza, ¿qué también tendré? Pero ¿realmente es necesario saber qué tengo para tratarlo? Bueno, generalmente depende de la disponibilidad de los hospitales. Muchos hospitales, sobre todo públicos, no tenemos la capacidad para identificar estos virus, pero si es que se puede identificar, es muy importante hacerlo, sobre todo en quienes, en los niños que están en riesgo, niños menores de 1 año, en pacientes mayores de 65 años o cualquier persona que tenga factores de riesgo de enfermedades crónicas. Y cuando la enfermedad ya comienza a agravarse o a evolucionar rápidamente, si ya tenemos signos de dificultad respiratoria, si la tos ha comenzado a incrementarse de forma rápida y los síntomas, la fiebre y todo esto comienza a incrementarse, es mejor hacer un hisopado para ver si es COVID o influenza, sobre todo porque es influenza. ¿Por qué? Porque tenemos medicación específica para la influenza que nos va a ayudar a eliminar rápidamente los antivirales. Sí, un antiviral que se llama oseltamivir. Entonces es importantísimo poder administrar, y eso también se administra por dosis por kilo de peso. Entonces no es una dosis universal tampoco para los niños. Bueno, doctor, para ir finalizando, ya hemos hablado también de algunas de las recomendaciones, como no automedicarse, acudir al médico en caso de que ya exista fiebre u otros síntomas. ¿Qué otras recomendaciones daría la ciudadanía, padres y madres, para pues controlar este tipo de virus en niños y niñas? Se me ocurría también, por ejemplo,
ejemplo, el tema de que ellos van a la escuela, a los colegios, y bueno, aquí también es como un foco de infección donde aquí todo pasa. Entonces, ¿qué otro tipo de recomendaciones sería para ellos? Muy importante para prevenir, primero, que los niños que que están todavía lactando sigan su lactancia materna. Esto es importantísimo porque pasamos inmunidad directamente de la lactancia materna, a través de la lactancia materna, inmunoglobulinas y anticuerpos. Y esto es súper importante, que el niño esté en un adecuado estado nutricional, que tenga sus enfermedades crónicas controladas, y estas incluyen sobre todo las alergias respiratorias, ¿sí? Y que sobre todo tengan los niños esa enseñanza de sus padres de que se laven las manos, que el uso de mascarilla, yo les suelo decir a los papás, si en la escuela la persona que está tosiendo no usa mascarilla, el niño tiene que aprender a protegerse y usar mascarilla para protegerse de los que están tosiendo, ¿sí? Entonces tiene que ser una costumbre, el lavado de manos, el uso de mascarilla para nuestros niños también. Entonces, yo sé que es entrar a la escuela nuevamente, y estas épocas que ya pasamos de Navidad, de fin de año, donde hubo muchas reuniones y hay mucho contacto con la gente, aumentan el riesgo también de estos intercambios de virus. Entonces, así es. Entonces yo es cuando le vi a mi niña en la guardería, otra niña venía con un chupete, se lo metía en la boca, sí. Por favor, auxilio. Es el ambiente perfecto, todo el mundo compartiendo secreciones, sin lavarse las manos, entonces claro. Claro, sí, no, pero un poco es esto, ¿no? Porque le tememos mucho a los días fríos, a los días de lluvia, y creo que como he escuchado también de ustedes, de los médicos, pues no necesariamente es el frío, sino son los virus que están ahí, ¿no? Sí. El no lavarse las manos, el que se metan a veces los dulces el uno en la boca del otro. O sea, el simple lavado de manos disminuye más el riesgo, y sobre todo entender que el frío no es que enferma. En algunos casos de rinitis alérgica puede haber una hipersensibilidad vasomotora, pero que eso es muy distinto. Pero el frío no enferma, no agrava ninguno de los síntomas, más bien el hecho de no tomar las medidas de precaución, no tener una buena alimentación, mantener las pacientes que son fumadores o en la casa si están fumando, también aumenta el riesgo de este tipo de infecciones. Entonces, por favor, lo más importante de todo esto es que se mantengan informados, que no crean cualquier cosa tampoco, no difundan información que es falsa o información que, por ejemplo, había videos que hablaban del metapneumovirus y eran imágenes del COVID-19 del año 2020. Entonces, por favor, traten de mantenernos, sobre todo de fuentes oficiales, y tratar de también mantener la calma y mantener sobre todo las medidas de precaución. Muchísimas gracias. Solo una última consulta, doctor. En el tema de vacunación, sabemos que el Ministerio de Salud continúa con estas campañas de vacunación, influenza, COVID-19, pero si también, pues, por emergencias las personas quieren ir a vacunarse de manera particular, los costos de las vacunas oscilan entre cuánto para que quienes estén interesados vayan. Están en unos $17 más o menos la vacuna de influenza, no es no es una vacuna cara, y es tetravalente, o sea, tiene las 3 de influenza A y una de influenza B, que es más o menos exactamente el costo, no les puedo decir exactamente, pero también es importante entender que es importantísimo que todas las personas que quieran y que deseen estar protegidos lo hagan. No hay ninguna restricción más bien en relación a eso. Creo que sí es súper importante apuntar eso, ¿no? Porque todavía creo que nos quedó de tanta información que llegaba el tema del temor por las vacunas de COVID, por ejemplo. Sin embargo, la de influenza también se sigue poniendo todos los años y hay que ponérsela todos los años porque estos virus van mutando. Muchas gracias, doctor. A ustedes muchas gracias por la invitación más bien. El doctor Ricardo Morales, médico pediatra, nos acompañaba hablando acerca de estos virus que pues sí nos ponen en alerta porque efectivamente después de la época de reuniones familiares hay más posibilidades de contagiarnos y bueno, también el clima nos obliga a prevenir un poquito, ¿no? A cuidarnos también. Los virus, así que a cuidarnos. Pero bueno, son 9 de la mañana con 48 minutos, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más en Las Guardias. Estamos de regreso, son las 9:50, Gaby, y vamos a retomar este tema que no podemos dejarlo pasar. Hoy en la tarde hay un plantón que se realizará a las 3 de la tarde en los exteriores de la Fiscalía. Mañana también hay un encuentro que es una vigilia en los exteriores de La Recoleta, en el Ministerio de Defensa. Y vamos a saludar ahora mismo con Sista Carla. Ella es de una organización de las quilomberas que han estado presentes desde el día 1, desde que se supo más bien de la desaparición de estos niños, porque hay que recordar que nos enteramos de la desaparición de los niños 14 días después, cuando sus padres pues acuden a realizar las denuncias, cuando se realiza el plantón en la ciudad de Guayaquil. Mientras tanto, ninguna autoridad había dicho nada ante un hecho tan grave, tan doloroso, y como sociedad tampoco obviamente teníamos conocimiento, pero creo que sí es importante decir que es trascendente que las organizaciones estén juntas apoyando a los padres de estos
estos pequeños niños que ya no están entre nosotros y que fueron asesinados de una forma muy cruel. Sista, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuéntanos un poquito de lo que será hoy este encuentro en los exteriores de la Fiscalía y pues esa invitación, esa motivación a todos y todas para que estemos, para que pongamos no solamente los tweets, sino también el cuerpo por estas causas. Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Sista Carla, bueno, me conocen así. Soy dirigente del bloque negro de mujeres negras, Las Quilomberas. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, pero estamos solo pidiendo un retorno acá. Sí, ya estamos. Pues sí, estamos convocando sindicatos, colectivos a la vigilia que vamos a realizar este día. Nosotros como pueblo afrodescendiente tenemos nuestros secretismos, nuestra ritualidad y pues queremos despedir a nuestros niños dignamente, como ellos merecían. Vamos a estar afuera de la Fiscalía a las 3 de la tarde, haciéndole recordar al Estado que esto es un crimen, que no podemos olvidar y hacer como que no ha pasado nada. Este es un crimen de perfilamiento racial. Las víctimas son cuerpos negros, niños. Como el Estado le da tanto miedo hablar de que son niños, que son adolescentes y les tratan como sujetos. Normalmente esto es lo que hemos vivido como pueblo afrodescendiente, estos perfilamientos que simplemente nos perjudican a nosotros y perjudican a nuestros niños. Siempre decimos como madres, ¿cómo no sentir el dolor que están sintiendo ahora por la pérdida tan cruel de 4 vidas, de un niño de 11 años, de 14 y 15 años? La vida de Ismael, Saúl, Steven, Nehemías, no podemos olvidarlo, no podemos dejar como que no ha pasado nada. Por eso nosotros como colectivos estamos enfrente de esto, estamos intentando de que el Estado nos escuche y escuche el dolor que tenemos, más como personas afro, más como personas negras viviendo aquí en un sistema que nos discrimina y que aparte de esto está matando a nuestras infancias negras, simplemente por el perfilamiento racial. Sista Carla, ustedes también ya estuvieron en un plantón previo en los exteriores de la Fiscalía aquí en Quito, cuando todavía no se confirmaba esta lamentable noticia, y ahora también van a realizar este plantón desde las organizaciones sociales, organizaciones civiles. ¿Cuáles van a ser las próximas acciones? Ustedes dicen que igual van a mantenerse en la lucha para que el gobierno les escuche. ¿Qué van a hacer próximamente frente a este caso y a otros casos de violación de derechos humanos? Lo que ahora estamos planteando nosotros es no salir de las calles. La única forma que el pueblo es escuchado es estando en las calles. Y aún así hemos sido como caso omiso. Si se dan cuenta, no nos escuchan, parece que no existimos, parece que no ha pasado nada, parece que no nos faltan vidas. De las vidas que nosotros sabemos, de las personas que nosotros sabemos que faltan. Nosotros vamos a estar vigilando que se haga justicia con estos niños, que nuestros niños respondan al Estado, porque este es un crimen de Estado. Tenemos que hablar como es. Estamos tratando de verles como asesinos o como que les asesinaron, les desaparecieron. Este es un crimen de Estado. El Estado debe responder como tal. Y ahí tenemos pues elementos que han sido rechazados de la peor manera por parte del gobierno, Sista. Yo quiero pues hacer mención a lo que pasó pues con esta publicación que hizo el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, amenazando a la jueza Tania Loor por declarar la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, ¿no? El funcionario aseveró que llegará hasta las últimas consecuencias para que se sancione la actuación de la jueza. Decirlo suena feo, pero escucharlo de la boca del ministro Giancarlo Lofredo, esta amenaza es aún más fuerte. Quisiera que lo pongamos para comentarlo contigo, Sista, por favor. Este documento que exhibo, esta transmisión, conforme lo pruebo con este documento que exhibo, esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025, dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos
hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos. También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Esto lo dijo Sista rodeado de militares, indicó que la orden de pedir disculpas públicas dio paso a una persecución política y esta amenaza la hizo en medio de las disculpas públicas que tenía que pedir el Ministerio de Defensa por este caso, por las vidas de estos 4 niños. Apenas dijo, lo siento mucho a los padres. Casi ni se escuchó lo que dijo. La amenaza sí, la escuchamos porque además no es solo una amenaza a la jueza, sino amenaza a todos aquellos que hablamos por los derechos humanos, Sista. ¿Cómo sentiste tú, pues como organización también afroecuatoriana, esta amenaza? Bueno, no, nosotros siempre hablamos del perfilamiento racial y esta es una afrenta directamente hacia los pueblos y originarios, ¿no? Que esta es una afrenta al pueblo negro, al pueblo afrodescendiente. El hecho mismo de que estas personas se llevaron a los 4 niños uniformados, porque hay que decirlo como son. Se llevaron a nuestros niños, desaparecieron a nuestros niños, asesinaron a nuestros niños. Salió del mismo gobierno toda esta razón de ponerles a nuestros niños como criminales. Hicieron una oleada de que nuestros niños eran criminales y que merecían prácticamente morir por el hecho de ser negros y ser criminales. Algo que jamás comprobaron. No han comprobado que nuestros niños estaban robando. No han comprobado que nuestros niños eran delincuentes. Y lo hablo en forma personal. Y lo digo nuestros niños. Porque es de nuestra gente. Son nuestras criaturas. Para mí es una afrenta directa en decir, sus vidas no nos importan. El hecho mismo de que haga un comunicado rodeado de militares es doloroso para estas familias que están sufriendo la pérdida de sus 4 hijos. Y como digo, de las vidas que nosotros sabemos, porque se hizo viral. Estas desapariciones para nuestra gente no es algo nuevo. No es la primera vez que desaparecen niños, no es la primera vez que militares desaparecen niños, que se los llevan, pero simplemente el Estado no responde. Y ahora la forma de responder para nosotros y para decirnos a nosotros es, perdón, pero nosotros vamos a seguir con las Fuerzas Armadas. Entonces es una afrenta y una forma de seguirnos amedrentando y tratar de meternos miedo. Pero la gente negra no tenemos miedo. Cuando tenemos que nosotros defender a nuestros niños y a nuestros hijos, jamás tendremos miedo. Los padres, los 3 padres que están sufriendo estas pérdidas no están solos. Hay un pueblo negro, un pueblo afrodescendiente, un pueblo afroecuatoriano que está respaldándolos. Y lastimosamente este es del gobierno que nos ha tocado vivir este tiempo. Y bueno, Sista Carla, también sabemos que hoy se cumple el plazo, ¿no?, para que el Estado ecuatoriano remita al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU esta información, ¿no?, correspondiente al caso de los 4 niños de las Malvinas. Y sabemos también desde el lado del abogado de las familias, de Fernando Bastias, que si nos mencionó que si el Estado no colabora con este comité y pues esto pasa a ser a una responsabilidad internacional y bueno, el organismo también va a tener que emitir una resolución y esto podría desencadenar en el análisis de un nuevo caso, ¿no?, para nuestro país. ¿Cómo ven ustedes también este accionar de los organismos internacionales? ¿Qué esperan ustedes también de ellos, las resoluciones y todo? Y bueno, y también esperar a ver si es que el Estado ecuatoriano realmente va a compartir la información que corresponde sobre este caso. Bueno, creo que el Estado ecuatoriano no ha respondido a ninguna de las cosas que nos está sucediendo y lo que está sucediendo ahora. Creo que la mejor forma y la forma más viable fue que se metan instituciones de afuera. Lastimosamente, el gobierno ecuatoriano no ha respondido por estas vidas.
No les interesa que este caso se resuelva. A ellos no les importa que este caso se resuelva. Estamos esperando justicia para nuestros niños. Y la mejor justicia es la justicia que se aclare la realidad, que cuenten cuál fue la verdad, por qué desaparecieron a estos niños, por qué los torturaron, por qué no aceptan que es un crimen de Estado. Entonces nos toca estar vigentes y vigilando que no nos vuelvan a hacer un caso omiso y que no haya justicia para los 4 de las Malvinas. Sí está, yo pienso mucho en la necesidad de la organización social en este momento, de, como decíamos hace un instante, poner las cuerpas, no solamente poner el tweet, ni siquiera solamente estar en los medios de comunicación, sino estar ahí en los plantones, ¿no? Esta organización social, ¿qué necesita de todos y todas en este momento, Sista? Vamos a ser realistas, nosotros como afrodescendientes somos minoría. Si salimos nosotros, vamos a salir 20, 30. El apoyo que hemos recibido de los sindicatos y los colectivos ha sido algo muy necesario para ser escuchados y que no solamente nos vean como solo a ellos les importa. Creo que este es un caso que debería importarle a todo el Ecuador, porque ahora son nuestros hijos, mañana pueden ser sus hijos. Entonces, el apoyo que hemos recibido de los colectivos y los sindicatos ha sido muy, muy esencial para que seamos escuchados, para que seamos vistos. El pueblo ecuatoriano está dolido, está lastimado. No hay día que uno no llore, no hay un día que uno diga adiós, o sea, si mi hijo sale, ¿será que regresa a casa? Luchamos creo que día a día porque nuestros hijos y nosotros mismos regresemos con bien a nuestra casa. Este plan Fénix que hablan tanto perjudican a estos cuerpos negros, perjudica a la gente negra, porque el hecho mismo de que a nosotros nos vean como los criminales, en el caso de los niños, siendo las víctimas, terminaron siendo los victimarios. Como pueblo afrodescendiente, como digo, estamos tratando de organizarnos y seguir en pie de lucha, porque la justicia viene y sostiene de nosotros, y como mujeres negras, como madres negras, siempre las luchas han venido de nosotras. Nosotros somos las que levantamos la voz, y nosotras somos las que nos paramos enfrente de cualquiera y exigimos justicia por nuestros hijos. Y es súper necesario en este momento hablar de todo, ¿no? Y hablar en los términos en los que se debe hablar, ¿no? Nombrar esta desaparición forzada, esta presunta ejecución extrajudicial que pues ni siquiera parecería que está siendo investigada, porque además es el mismo Estado el que tiene que investigarse, ¿no? Y eso genera también muchas dudas, como tú decías, pues quizá hay la necesidad en el país de que haya una intervención profunda desde el ámbito de los derechos humanos, desde el exterior, para poder mirar qué está pasando, ¿no? Porque algo que han querido pues también decir desde el gobierno es como que los 16 militares ya están presos, y como que no fuera algo estructural, como que no fueran todas sus actuaciones similares, como si no estuvieran recorriendo los barrios empobrecidos con las pistolas en las manos y apuntando y golpeando a los jóvenes sin tener ninguna evidencia de nada, simplemente por el hecho de amedrentar, ¿no? Cuando esto no lo hacen en los barrios de gente que de pronto si le metes la mano en los bolsillos, en barrios de mucho dinero, tienen más que cocaína en los bolsillos. Uh-huh. Es que esta es una, como yo decía hace un momento, son afrentas, porque ¿en dónde van a estar estos lugares? ¿Dónde van a estar los militares? Como tú mismo dices, son en barrios empobrecidos, que la mayoría de estos barrios son barrios negros, porque nosotros estamos en el margen del índice de la economía más baja dentro del país y del mundo, si podríamos decirlo así. Entonces, para nosotros, que nos pongan militares en cada esquina, es tener el miedo de esperemos y nuestros hijos regresen, esperemos y nuestras madres regresen. O sea, la gente aquí en Ecuador manejan este doble discurso diciendo es que aquí en Ecuador no hay racismo. ¿Cómo podemos llamar que paren a 4 niños que no estaban haciendo nada, se los deben, los desnuden, los dejen botados, entre comillas, y que aparezcan después de unos días asesinados? Si esto no es racismo estructural, si esto no es violencia racista, ¿cómo lo podemos llevar? ¿Cómo lo llamamos? Así es, Sista Carla, y
Y bueno, también conocer de su lado, ¿no? Todo lo que está pasando desde ustedes, desde las organizaciones, los colectivos, lo que duele. Y desde ahí también, si es que quieres dar un mensaje a la ciudadanía, por lo que mencionaba igual Sofi, de que no basta con publicaciones en redes sociales, no basta con indignarnos de esa manera. Esta es una situación que nos duele a todos y a todas, y que nos debe doler, y que no puede pasar desapercibido, no podemos ser impávidos, inhumanos frente a este dolor. ¿Qué le dirías tú a la ciudadanía que pues todavía piensa en eso, ¿no? Que como no me afecta a mí, pues no es conmigo? Tú ya lo mencionabas, ¿no? Que hoy día pueden ser ellos, los 4 niños de las Malvinas, mañana no sabemos. Vivimos en una situación muy complicada, en un país muy complejo en estos momentos. ¿Qué le dirías tú a esta ciudadanía que no se atreve aún a hablar, a decir, y que estas situaciones nos tienen que doler a todos? Bueno, yo a la ciudadanía le pediría un poco más de empatía y de respeto hacia el dolor ajeno. Cuando somos minorías, cuando se trata del pueblo negro, siempre la gente hace como, bueno, tal vez algo habrán estado haciendo, siempre yéndose por el lado del crimen. Estos niños no estaban haciendo nada, estaban regresando a su casa. Es algo como justamente hablaba estos días y decía, hay gente que tiene el privilegio de ir y sacar a sus hijos de la escuela, de los entrenamientos y llevarlos a casa. Muchas familias negras no tenemos ese privilegio. A veces a nuestros hijos nos toca criarlos con el regresas, sales de aquí, regresas a casa y ve directo. Lastimosamente ellos no alcanzaron a llegar directamente a su casa. Yo creo que la ciudadanía, más que pedirles, creo que lo único que yo puedo decir es un poco más de empatía hacia el dolor que estamos viviendo como pueblo afrodescendiente, hacia el dolor de unos padres que están llorando la violencia y este crimen que hicieron con sus hijos, y que no solamente se trata de compartir un video que sí, nos sirve muchísimo porque es la única forma en que la gente sepa lo que está sucediendo. Pero créanme que un segundo, un momento, salir a las calles, gritar justicia, gritar que se una, que la gente mire con los ojos de la realidad y la verdad, porque así como podemos usar medios de comunicación para el bien, también los han usado para el mal. Del Estado mismo ha salido toda esta mañosería de inculpar a nuestros niños de algo que no han hecho y tratar de hacernos ver como que ellos merecían este fin terrible, horrible, de terror. Creo que más que pedirles que se unan, yo creo que la empatía es algo que se debería manejar desde el corazón y la mente, porque no podemos simplemente criminalizar a niños, porque hay que llamarlos como son, eran niños y no merecían esto. Ayer estaba hablando con una activista, lideresa también de barrios populares de Guayaquil, del barrio de las Malvinas, que conocía a Nehemías y que estaba destrozada también, no tenía ni siquiera voz para poder hablar porque han llorado tanto, ese barrio ha llorado tanto, diciéndole al mundo, somos futbolistas, no delincuentes, insistiendo en eso. Y hace un ratito leía también el editorial de un compañero acá publicado en nuestra web, y decía también hay silencios ensordecedores como el silencio de los futbolistas, de los clubes, donde el pueblo afroecuatoriano pues le ha dado grandes alegrías también a nuestro país, ¿no? Pero desde esos mismos clubes ha habido silencio cuando estamos hablando de niños futbolistas y de niños que tenían sueños de hacer cosas grandes por el país. Así es que también hay que nombrar todas esas ausencias. Creo que es importante decir que sí estamos viviendo en un país racista, en un país que hoy por hoy reniega de los derechos humanos cuando son los derechos de todos, de todas, de todes, porque además somos parte de estas grandes mayorías, o sea, nosotros estamos dentro de estos grupos, muchas veces con unos pequeños privilegios, no tan empobrecidos como otros, pero también estamos siendo parte y somos parte de esas grandes mayorías que en cualquier momento pueden venir y acabar también con nuestras vidas, porque a nadie le importan los derechos humanos, a nadie le importa la vida, a nadie le importa el respeto a los procedimientos y todo lo que hemos hablado el día de hoy. Sista, muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperamos vernos
hoy a las 3 de la tarde en los exteriores de la Fiscalía. A esa hora quizá empiezan a agruparse, si usted sale a las 4 no pasa nada, vaya a las 4, pero vaya, actívese por estos niños, porque son nuestros niños. Si desean llevar velitas, también vamos a hacer un ritual para despedir a nuestros niños y que nuestros ancestros los protejan y los cuiden desde donde están. Perdón, creo que es algo que nos afecta mucho. Y estamos ahí, no estamos solos, no tenemos a nosotros mismos. Sí da miedo irse contra el Estado, da miedo irse sobre un sistema que no le interesa ningunos derechos, pero tenemos que seguir en pie de lucha. Yo siempre digo, aún nos duelen los látigos de nuestras ancestras en las espaldas, pero estamos ahí. Así es. Bueno, Sí, Sista gracias. Carla, directora de la organización Addis Abeba, quien nos comentaba del plantón de esta tarde, 3 de la tarde en los exteriores de la Fiscalía aquí en Quito, y una vez más, sí, asistan, vayan, no solo publiquen en redes. Y esto realmente nos duele a cada uno de nosotros, nos duele como país, nos duele que se violente tanto a las personas, y en este caso a 4 niños inocentes que no tenían que padecer todo este dolor y sufrimiento, y que ahora también abrazamos a sus familias, ¿no? Así que, Sista Carla, muchas gracias, un abrazo muy fuerte, y bueno, esperamos también acompañarlos en esta lucha en varios plantones que van a realizar. Abrazo para ti, Sista Carla, para la organización, para las quilomberas que siempre están gritando por sus niños, ¿no? Por sus causas, por sus jóvenes, por las adolescencias, porque los cuerpos feminizados, como decía ayer Ruth Montenegro, siempre aguantan todo el golpe y todas las crisis, todo el dolor de un país entero. Así es, pero bueno, son 10 de la mañana con 13 minutos, hacemos una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en Las Guardias. 10 de la mañana con 14 minutos y bueno, todo es dolor en este país, lastimosamente hay muchas imágenes que merece la pena que las consideremos y que nombremos lo que está pasando en el Ecuador. Estamos en un nuevo estado de excepción que está rigiendo nuevamente nuestras vidas, limitando nuestros derechos. Me contaba una amiga que tuvo algún impasse con los policías y le dijeron chapas corruptos, esa fue la frase que profirieron, y la jueza acaba de sancionarlos con 5 días de prisión, a pesar de que tienen niños menores de edad. Así de vulnerables son nuestras libertades a día de hoy, como si no existieran chapas corruptos, como si no existieran narcos generales, como si no hubiéramos visto a un Germán Cáceres asesinar a María Belén Bernal, fugarse y luego hacer toda la pantomima de que solito fue. Hay que ser también muy cínicos pues para decir que no pasa nada dentro de las fuerzas policiales, dentro de los militares, ¿no? Y luego están estas imágenes que vemos a diario, como lo del día de ayer, un impactante caso de sicariato que conmocionó a Guayaquil la tarde de este lunes 6 de enero. Así es, un hombre fue asesinado a tiros alrededor de las 13 horas en los exteriores del registro civil en la zona de Los Esteros, al sur de Guayaquil. La víctima quedó tendida en plena vereda mientras los transeúntes sorprendidos alertaban a las autoridades, y bueno, el equipo de criminalística de la policía acudió al lugar para realizar ya el levantamiento del cuerpo y recopilar estas evidencias, ¿no? Y la policía inició estas investigaciones para identificar a los responsables de este hecho violento, que también refuerza la preocupación por la seguridad en espacios públicos. Y aquí es donde siempre nos preguntamos, ¿dónde está este plan Fénix que tanto el gobierno nos menciona? ¿Dónde está tanta seguridad? ¿Dónde está el dinero del IVA al 15% que nos dijeron que iba a ser para la seguridad de la ciudadanía? Pero nos vemos con estos casos de sicariatos, de homicidios todos los días. Así es, escapan en motocicleta y pues nada, no pasa nada, ¿no? Son nuevos casos que encienden las alarmas entre los habitantes de distintos sectores. Y es que Ecuador en realidad ha enfrentado pues una crisis de seguridad también, o de inseguridad sin precedentes. Cerramos el 2024 con 6.900 asesinatos, una tasa de homicidios intencionales de 38.4 por cada 100.000 habitantes.
Esta cifra es la segunda más alta que se ha registrado en nuestro país en toda su historia, superado apenas por el año anterior, hace 2 años, 2023, cuando hubo 8.008 homicidios intencionales. Estas cifras ubican al país como uno de los más peligrosos e inseguros de América Latina. Lamentablemente es así como nos ve el mundo. Durante las 2 últimas décadas, la tasa de homicidios de Latinoamérica ha sido mayor que en las otras regiones del mundo. Solo en 2022 en la región se han registrado 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que triplica la tasa mundial, y en 2023 se registraron 117.492 homicidios en América Latina, con una tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, el promedio actual de Ecuador sobrepasó la media y de manera abrupta. En su último informe de seguridad global de Gallup, se menciona además que Latinoamérica es la región con mayor percepción de inseguridad y Ecuador lamentablemente encabeza esta lista. Casi 3 de cada 4 habitantes de nuestro país, es decir, el 73%, sienten inseguridad al salir a la calle por la noche en su lugar de residencia. El 27% de ecuatorianos se sienten seguros caminando de noche, apenas el 27%. Esta es la cifra más baja registrada en toda América Latina y por debajo de Sudáfrica y Liberia. Y solo el 11% de los residentes de Guayas se sienten seguros caminando solos por la noche, una cifra que coloca a esta provincia por encima de las locaciones, excluyendo únicamente a zonas de conflicto bélico activo. En el informe de Seguridad Ciudadana como pilar de la Agenda Renovada de Desarrollo y Democracia de América Latina de la ONU, se menciona que la región en 2024 fue nuevamente la más violenta, con un promedio de 28.9 de los homicidios globales concentrados en el 8.3% de la población mundial. Y nuestro país pues prácticamente está en los primeros lugares, casi encabezando esta lista en nada honorífica de ser pues uno de los países donde más asesinan a personas. Y lastimosamente pues lo que estamos viendo es que estos asesinatos pues también incluyen aquellos que no son cometidos por el crimen organizado, los delincuentes, sino también por las fuerzas policiales a los que se les pasa las manos, como en el caso de Carlos Javier Vega, que iba a vender un perrito y que fue asesinado por militares también, y muchos otros casos que todavía ni siquiera han sido tratados como tal, ¿no? Como ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, hablando también de los grupos delincuenciales, el día de hoy se cumple 1 año sin que las autoridades sepan dónde se encuentra Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de los choneros. Se encontraba recluido en la cárcel regional de Guayaquil y sin embargo un domingo 7 de enero de 2024 las autoridades descubrieron que pues se había fugado y ya ha pasado 1 año y hasta el día de hoy las autoridades no explican cómo ni cuándo se fugó Fito de la cárcel y tampoco el gobierno ha cumplido esta promesa de encontrarlo. El 10 de enero de 2024, el hoy candidato presidente Daniel Noboa indicó que Fito estaba registrado en la lista que se tome en la cárcel el 6 de enero, pero reconoció que pudieron haberle engañado. El 5 de febrero de 2024, en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, la ministra del Interior, Mónica Palencia, señaló que nadie sabía que Fito pretendía fugarse. Lo que yo sabía es que Fito, como lo sabía todo el Ecuador, logró salir de La Roca y regresar al lugar donde quería estar, la cárcel regional, indicó. Así como que quería estar y solo va y regresa. Pero bueno, la búsqueda de Fito, la fecha de su fuga pues ha sido muy cuestionada. El exministro del Interior, José Serrano, señaló que Fito se habría fugado el 25 de diciembre de 2023 tras salir de la cárcel regional de Guayaquil por una consulta médica. Serrano mencionó que para burlar a las autoridades, otra persona habría ingresado a la cárcel con el rostro cubierto, haciéndose pasar por alias Fito e hicieron el amague de que la persona que ingresaba era Fito, pero no fue así. Esto mencionó el exministro del Interior. Y el 23 de enero de 2024 se conoció que a Macías lo buscaban las fuerzas de seguridad de distintos países. Así también lo aseguró Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y pues, ¿qué mencionó? Cada vez estamos más cerca y seguramente alias Fito lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración de inteligencia de Estados Unidos e inteligencia de Colombia. Bueno, cuando dijeron que tenían un 45%
95% de Fito ya ubicado, ¿no? En octubre de 2024, Víctor Hugo Zárate, comandante general de policía, mencionó precisamente esto, que la investigación para rastrear la ubicación de Macías avanzó en un 45%. Esperamos tener los resultados deseados y ponerlo bajo las órdenes de las autoridades correspondientes. Mientras tanto, pues la familia de Fito fue expulsada de Argentina. Las autoridades deportaron a 8 familiares el 18 de enero de 2024. Habían comprado una casa en la ciudad de Córdoba. Los registros detallan que Jorge Peñarrieta Tuárez, cuñado de Fito, compró esta vivienda en 2023 por $50,000 en efectivo, y esto ya se encuentra en investigación porque esa propiedad tenía un costo promedio de $200,000. Y bueno, ya hoy se cumple este año de la fuga de alias Fito, y esto mientras también el gobierno señala que los niveles de inseguridad han bajado. Nosotros ya hemos dado cifras de que la realidad es otra, pero se desconoce el paradero de uno de los hombres más peligrosos del país, y mientras tanto las miradas de las autoridades, de las fuerzas del orden, están en otros sectores, ¿no? Así es, y están en campaña electoral, aunque quieran negarlo y luego tengan que medio aceptarlo y pedir pues unos días para hacer campaña. No sé, la verdad es que están en otra, mientras los problemas estructurales del país pues siguen agobiándonos, el tema de la falta de acceso a la salud, la falta de empleo, estos temas que son muy dolorosos, como el irrespeto a los derechos humanos, la vulnerabilidad en la que se encuentran los ciudadanos y ciudadanas frente al abuso del poder, ese poder que hoy se siente fortalecido porque luego hay ministros como Giancarlo Lofredo que defienden lo indefendible, que son incapaces de reconocer que sus políticas han vulnerado la vida de las personas y han acabado con la vida de 4 niños. 10:23, ya es hora de despedirnos, Gaby, pero mañana volvemos, como así siempre, es, con más pero temas. bueno, sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, se vienen las noticias del Quique Show, así que con nosotras hasta el día de mañana.